Hola, ¿cómo están? Soy Lucía Alvites, soy docente de este módulo que estamos viendo en esta parte del diplomado, el módulo sobre políticas públicas y políticas migratorias. La idea de hoy día es poder revisar conjuntamente el PowerPoint que hemos dejado como insumo de este módulo, revisarlo juntos y poder comentar y profundizar ciertas cosas. La idea es poder también ver 6 principios rectores para una política migratoria con enfoque de derechos y responsabilidad. Entonces, vamos a empezar un poco repasando lo que es una política pública, ¿no? Es una disciplina nacida a mediados del siglo XX. Tiene diversas definiciones según visiones y criterios académicos o ideológicos, por mencionar algunos, ¿no? El criterio funcionalista, el neomarxista, institucionalista, etcétera. Pero en consenso, ¿no? Lo que se ha quedado es que la política pública es un conjunto de decisiones, medidas y acciones, también omisiones gubernamentales y o del Estado que distribuyen determinados bienes o recursos o que buscan incidir en un fenómeno social. Entonces, es un campo complejo, multidimensional, un juego dinámico de valores, de percepciones, de actores, de instituciones, de recursos, de ideologías, ¿no? De contradicciones. Mucho de lo que sea una política pública va a depender de quiénes son los actores que diseñan esa política pública, ¿no? Entonces, la política pública tiene que incluir también varias cosas para poder decir que es tal, ¿no? Tiene que tener normas, es decir, leyes, decretos, instituciones donde las vayan a ejecutar, es decir, ¿no? Ministerios, secretarías del Estado. Tiene que tener, y esto es fundamental, porque no podemos pensar una política pública sin esta parte que es básica, que son los recursos y el presupuesto. No existe una política pública buena o integral sin presupuesto, sin recursos. Y tiene que tener también programas, prácticas, ¿no? El ciclo que se ha definido para analizar una política pública es de planificación, implementación y evaluación. Entonces, dentro de la materia que nos reúne, que es la materia migratoria, ¿no? Se trata de una realidad que busca políticas públicas adecuadas. Una realidad que, si bien no es novísima, no es de hace 5 o 3 años, es una realidad que en las últimas décadas se ha ido complejizando, masificando y agarrando notoriedad cualitativa en una dimensión tan grande que requiere urgentemente una política pública adecuada a esta realidad, que cada vez compromete a más ciudadanas y ciudadanos en el mundo. Aquí citamos a la Organización Internacional para las Migraciones, que dice, ¿no?, que la mayoría de los estados del mundo, y no solamente del mundo en desarrollo, carece de la capacidad para realizar una gestión eficaz de la movilidad internacional de las personas en la actualidad, por no mencionar la inexistencia de capacidad para responder a las nuevas dinámicas, que es a lo que me refería hace un momento, ¿no? Entonces, la idea del PowerPoint y de esto que les quiero comentar es poder presentar 6 principios, ¿no?, que son en la práctica criterios generales, abstractos, para poder generar, diseñar una política pública. Una política pública que esté basada en el respeto irrestricto a los derechos de las y los ciudadanos migrantes. La concretización práctica en la realidad necesariamente será compleja, lenta, gradual y con contradicciones. Y la idea que les quiero plantear es que estos 6 principios actúan en indisoluble interacción en la realidad. Se separan aquí, los voy a separar solamente con fines de exposición. Los voy a exponer de forma rigurosa, pero también sencilla, ¿no?, para poder interactuar mejor. Entonces, el primer criterio, el primer principio que les quiero comentar es el de que una política pública tiene que ser explícita y escrita. Si bien lo escrito no garantiza la concreción,
sobre todo en el mundo real de las políticas públicas, sí puede llevarnos a un punto de exigibilidad. Es decir, lo que esté escrito es posible exigirlo, ¿no? Entonces, esto es fundamental para los estados y también para los espacios ciudadanos que demandan una política pública. Es decir, que hay una política pública escrita, que sea explícita, es de por sí ya un avance y una base desde la que podemos partir. El segundo principio es de plena coherencia con los instrumentos internacionales. Me refiero a lo siguiente: nuestro país es signatario de diversos acuerdos, de diversos instrumentos, mecanismos internacionales que son parte de un sistema internacional de derechos humanos, un sistema internacional donde los estados se juntan y conversan mínimos que todos los países deben tener, ¿no? Entonces, existen algunos acuerdos, por ejemplo, la Convención de Trabajadores Migratorios y sus familiares, que nuestro país es parte y ya lo ha ratificado, que nos imponen una base que para el país significa ley interna, es decir, que nuestro Estado tiene que cumplir con ese mecanismo internacional, ¿no? Y tiene que convertirlo en política pública, tiene que convertirlo en norma interna. Y si no lo hace, es sancionado por el Sistema Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Otro criterio es el criterio de la multilateralidad. ¿Qué significa la multilateralidad? ¿No? ¿Qué significa que una política pública cumpla con el requisito y con el criterio de multilateralidad? Que el Estado tiene que ser proactivo en generar e impulsar acuerdos de políticas lo más amplios posibles, si se quiere globales. Es decir, conceptuar decididamente a la migración como la necesaria dimensión humana y social del proceso de interconexión mundial y del imprescindible proceso de integración regional. Y acá hay que hacer énfasis en lo que respecta a nuestra región, a Sudamérica, que es el espacio más inmediato y viable, porque pensar de que el Perú pueda tener una política pública que esté pensada en que los y las ciudadanas migrantes puedan tener sus derechos garantizados, incluye y exige que el Perú tenga un papel importante en el impulso de acuerdos, mecanismos, donde, por ejemplo, los ciudadanos peruanos que están en Argentina, que están en Chile, donde entre esos dos países tenemos más de 500.000 de connacionales, puedan, por ejemplo, regularizarse si están en una situación migratoria irregular, puedan acceder a seguridad social en estos países de destino, ¿no? Entonces, es muy importante esta multilateralidad en lo que refiere a la integración suramericana, en lo que refiere al contexto regional. Prueba de ello es el acuerdo de residencia Mercosur, uno de los mecanismos más importantes que se tiene en la región para lo que es la ciudadanía suramericana, un mecanismo que por el solo hecho de ser ciudadano de los países que son parte de este acuerdo, como Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, entre otros, Brasil también, entre otros, puedan ir a un país y por solo hecho de ser ciudadano nacional de estos países puedan acceder a 2 años de residencia sin tener que mostrar un contrato laboral, que muchas veces es una forma de dejarle al mundo privado algo que tiene que ser una decisión de Estado. También este acuerdo refiere a que si las personas de estos países están irregulares, ¿no? Puedan regularizarse sin tener que pagar multas que muchas veces hacen inaccesible la regularización, ¿no? Y como ustedes lo habrán visto en los módulos anteriores, estar en una situación de irregularidad migratoria es un estatus que te pone en una situación de vulnerabilidad terrible. Otro criterio u otro principio rector es la integralidad. Y nos referimos a esto con contemplar todas las formas de movilidad humana, ¿no? Y acá hay que ver los avances en la ley de refugio, trata y tráfico, en los derechos políticos de los migrantes, etc. Para poner un ejemplo,
El Perú es un país que tiene un discurso internacional de protección, discurso, ojo, de protección de sus emigrados, es decir, de los peruanos y peruanas que residen en el exterior. Sin embargo, aquí hay un discurso institucional del Estado y una práctica sobre todo, eh, de exclusión y hasta de xenofobia con los extranjeros aquí. Es decir, nosotros no podemos pensar, ¿no?, en mostrarnos con un enfoque de derechos para la realidad de nuestros peruanos en el exterior y sin embargo aquí no implementar normas y políticas que integren y que incluyan a los extranjeros que viven aquí, ¿no? Entonces, una política pública migratoria tiene que ser integral, tiene que ser también coherente. El otro criterio es un criterio que, bueno, en los últimos años se ha visto como una cuestión imprescindible en la política pública, que es el tema de interculturalidad y género. Conceptuar diversidad como riqueza que aprende a disfrutar del otro, de lo diferente, ¿no? Y aquí es crucial una política que, por ejemplo, incluya dentro de la currícula escolar obligatoria el tema de la interculturalidad para enseñar a los futuros ciudadanos y ciudadanas a que la migración no es algo malo, sino una posibilidad, una riqueza, ¿no? Aquí también entran, ¿no?, campañas masivas y permanentes de lo importante y lo rico que es, que trae la migración como posibilidad de conocernos entre las culturas, ¿no? Y el género es una cuestión básico aquí, ¿no?